Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura de SH Figuarts. Venía de esta manera, por eso vamos a empezar el video así, pero ya la voy a sacar del empaque para que la podamos ver. A ver qué tal se ve la figura. He visto mucha gente que le ha tirado hate a la figura. Yo no sé, yo ya la abrí simplemente para ver si es que venía en buenas condiciones o no, pero no la he sacado de su caja. Simplemente quería ver el empaque, así que bueno. No me voy a alargar más y mejor vayamos con el video. Bueno, como les dije, aquí está la figura que dice Friendly Neighborhood Spider-Man, que es el Spider-Man de Tobey Maguire. Viene con esta cajita, que esta es la cajita de SH Figuarts, o sea, a los proveedores les llega así, yo creo. Uf, no me acuerdo cómo la saqué ese día, pero no quiero que se le pegue el scotch. Así que voy a tratar de meter el dedo por acá, o la dejo caer, sí, mejor. Bueno, ya teniendo la figura por fuera, ahí lo pueden lograr notar que trae dos caras de Tobey Maguire. El personaje en sí, una máscara, manos. Yo no me había dado cuenta cuando lo saqué que aquí dice Spider-Man No Way Home. Eso está muy bueno porque literalmente viene de esta película. Por el costado trae la marca de SH Figuarts con el nombre, una imagen del personaje. Por el otro costado algo muy parecido. Y por la parte de atrás la letra en japonés, que no sé lo que dirá, con distintas poses del personaje. La verdad es que a mí me gusta bastante esta figura. No creo que le pongamos mucho hate en este canal, ya que la figura es lo que vimos en la review y en todo ese tipo de cosas. Entonces es muy raro que SH Figuarts entregue algo que no es como debería ser. Así que voy a pasar a abrirla para que la saquemos del empaque y podamos ver todas sus cosas más de cerca. Bueno, aquí tenemos las típicas instrucciones de SH Figuarts, de dónde hay que tener cuidado, que dice que esas partes son más sensibles, al parecer es lo que entiendo. Cómo se cambian las cabezas y todo ese tipo de cosas, la cantidad de manos que trae. Y por la parte de atrás, cómo funcionan las telarañas y todo ese tipo de cosas. Y qué mano va con la máscara. Bueno, todos los accesorios, cómo funcionan en esta figura. Así que bueno, la figura como siempre trae este plástico protector que se lo voy a sacar. Bueno, siempre tengan mucho cuidado con ese protector, ya que todo esto viene sujetado gracias a ese plástico. Entonces ahí podemos ver las caras, las manos. No quiero ponerlo más parado porque siento que se va a terminar cayendo. Los efectos de telaraña, un montón de cosas que la vamos a ver en las distintas poses que vamos a ver en la parte final del video. Así que voy a pasar a sacar la figura para poder verla más de cerca. Bueno, aquí tenemos la figura de Spider-Man, que la verdad se ve muy bien. Voy a pasar a sacarle el plastiquito, ya que está nuevo. Se ve muy bien. Sí, no sé qué me pasa con esta figura, pero siento que es como un poco liviana. Pensé que iba a ser un poco más pesada. Y siento que el azul que trae no es el azul correspondiente a la figura, pero no está nada de mal, o sea, son detalles. Pero por ahora la figura está bastante bien. Tiene muy buena articulación, se ve a simple vista. Y las manos se ven un poquito pequeñitas para la figura, pero no sé. Bueno, mejor vayamos a las articulaciones para que pasemos a posarlo en distintas poses. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente, con el cuello y por separado, así que eso tienen que tener ojo cuando lo articulen. Está un poco como, no sé si pegada, no está pegada, sino que está un poco apretada. Déjenme que la voy a volver a girar para el otro lado. Ahora sí. Es el cuello el que gira en 360 grados, la cabeza no. Entonces por eso se ve así como raro, pero está bastante bien. Trae articulación de mariposa, que esto es muy bueno, para que le dé mucha articulación, y la verdad es que está muy suelta, entonces la va a dejar articular muy bien. Eso es un punto a favor muy grande. Gira el hombro en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Eso es todo lo que puede subir, que está muy bueno. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados. Es un punto a favor también. 2 puntos de articulación en el codo. Y este precioso punto de articulación que nos tiene acostumbrado SH Figuarts, que literalmente sí se ve como un codo, porque al doblarse esto está por dentro del brazo, entonces se ve muy bien. Las manos giran en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En el pecho tenemos esta articulación, que no la deja articular en 360 grados, pero la verdad es que está bastante bien. Articula muy bien.
Y en la parte abdominal o la parte inferior del pecho no gira mucho hacia los costados, pero sí nos da esta articulación para poder poner a Spider-Man o a Tobey Maguire en esta posición. Entonces le da una muy buena articulación. Y hacia arriba también está muy buena esta articulación, me gustó mucho. Esta es la parte que todos los fans se están quejando porque parece un calzón o algo así, pero la figura estaba así una vez que la mostraron para la venta, o sea, no es algo que incorporaron después. Pero esta tiene una razón, ya que al ponerlo de esta manera así, puede articular por la parte frontal la pierna de esta manera y por la parte trasera también. Esto le da mucha articulación. Se ve un poco antinatural, pero es algo muy característico de Spider-Man, que es muy flexible. Más que puede abrir las piernas de esta manera, por eso viene la articulación así, que está bastante bien. Gira el muslo en 360 grados, sin ningún inconveniente. Eso está muy bueno. 2 puntos de articulación en la rodilla. Muy bien. Articulación de tobillo, que lo deja articular para ambos costados, sin ningún inconveniente. Articula hacia abajo y hacia arriba. Y la tradicional articulación de la punta de los dedos de los pies, para poder ponerlo haciendo distintas poses. Esto es muy clásico de las figuras de SH Figure. Creo que no tengo el recuerdo de obtener una figura de SH Figure que no traiga esa articulación. Y bueno, la verdad es que la figura está bastante bien. Vamos a cambiar un poco el tema de las poses, ya que se está haciendo muy tedioso al parecer esa parte de los videos, porque hablar de cada una de las poses es algo muy, no sé, repetitivo. Así que voy a pasar a poner distintas poses dinámicas del personaje con sus accesorios, ya que ya vimos su accesorio en un inicio de cuáles constaba, para que podamos ir viendo distintas poses mientras hablamos de la figura y de las poses, qué es lo que me pareció bueno y qué me pareció malo. Bueno, muchachos, la verdad no sé, hice muchas poses, no sé cuáles van a quedar, porque obviamente unas quedan mejor que la otra. Ojalá les gusten las poses que les voy a dejar, que son las mejores de mi punto de vista. La verdad es que la figura me dejó bastante conforme, sí. Me parece que es una muy buena figura. Hay un set de mano que es apuntando, porque se apuntan entre ellos, entonces no voy a poder usar ese set de mano hasta que tengamos todas las figuras, ya que ese set de mano está muy relacionado a eso, para que se apunten entre ellos, entonces no tiene sentido ponerle una pose aquí. Entonces esa pose la obvié y la voy a poner al final cuando lleguen las otras dos figuras. La verdad la figura me dejó muy contento, es una figura bien, o sea, no sé qué decirle, tiene buena textura, buen diseño. No entiendo por qué la gente le echa tanto hate. Yo creo que es más que nada por la articulación de los muslos, que hablan que es muy estilo calzón o algo por el estilo. Pero amigos, seamos realistas, es una muy pero muy buena figura. No podemos decir nada, pero absolutamente nada en contra de eso. O sea, es una pérdida de tiempo malgastar tiempo diciendo de que la figura tiene problemas o ese tipo de cosas, porque tiene una muy buena articulación, tiene muy buen set de manos. El solo hecho de poder sacarle la máscara y dejársela en la mano, eso es un detallazo brutal. Trae telarañas cortas, medianas y una larga, entonces la verdad es que es una figura muy pero muy completa. Entonces la verdad es que a mí me dejó muy feliz. Espero que a ustedes también les guste. Y ya voy a pasar a la parte final del video para dejarlo con una pose que lo más probable es que se vaya de esta forma a mi colección para que lo puedan ver. Bueno, muchachos, yo creo que voy a dejar esta figura de esta manera. Me gusta que tenga la máscara en la mano. No estoy seguro si le voy a poner esta cara exactamente, porque aparece como muy serio con cara de pelea. Pero la otra cara sale riéndose con el pelo despeinado y de verdad... no sé, no me llama mucho la atención. Sí creo que esta cara se parece mucho más a Tobey Maguire que la anterior. Pero bueno, o sea, son detalles muy pequeñísimos que al final del día no suman tanto a la pose final. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos. Síganos en nuestra página de Instagram, ya que las fotos las vamos a tener ahí y probablemente salgan muchas mejores fotos. Y nos vemos en el próximo video.